Que el Señor te bendiga. Espero que estés bien. Un abrazo grande, grande, pero muy grande para ti, para tu familia, para toda tu gente osana, tus grupos, tus ojeras. La tarde me gusta mucho, quizás un poco más que el amanecer, no lo sé. Ambos me gustan. De hecho, en el Señor me gusta todo. Y a esta hora veo también un paisaje precioso y me gozo en el Señor. Y quiero alabarle, glorificarle en este momento y en cada uno de los momentos. Qué hermoso que cada minuto sea del Señor, que cada minuto de nuestra vida sea para Él, que nuestra respiración, el latido de nuestro corazón y todo diga que le ama. Deberíamos consagrar toda nuestra vida para Él. Yo te doy la bienvenida con todo mi amor a este mensaje número 38, Sal de la Tierra. Hay veces me da un poquitín de vergüenza, pero me la aguanto. Digo, pero ya son muchos mensajes. Y luego pienso, hay veces que usamos el tiempo en tonterías. La fe que tengo, la confianza que tengo, es que estos mensajes nos edifiquen y nos edifiquen en fidelidad, en felicidad y traigan bien para el mundo, si es que el Señor así lo permite. Que venga el Santo Espíritu de Dios, que nos ilumine, nos acompañe, nos empuje, que venga y nos levante de nuestras perezas, de nuestras mediocridades, que nos lancen a producir vida en el mundo, en vez de estar vegetando, algunas veces encerrados, quejándonos. Que venga el Señor y nos lance, nos envíe a hacer el bien. Santo Espíritu, ilumínanos a todos, te lo rogamos. Madre María, intercede por nosotros. Todos los santos, santas, ángeles, vengan a interceder por nosotros. Amén. Ahora, mi gente, hace días usé una expresión bastante tiempo: rendirse al Señor. Eso es lo que necesitamos, rendirnos a Él. Y bueno, no ha pasado de moda, sigo pensando en ella. Debemos rendirnos al Señor, a su voluntad, no hacer lo que nosotros queremos, como el pueblo de Dios pidió un rey para no tener que estar esperando en la voluntad de Dios. Los pobres deben estar esperando con las manos tendidas a lo que llegue, a la misericordia, a la providencia, pero queremos tener mejor todo asegurado, entonces debemos rendirnos al Señor. Ahora, otra expresión que uso y quiero seguir usando es una dependencia absoluta de Dios, dependencia del Señor. Eso se hace muy difícil y se escucha raro, una dependencia, pero es que dime si tú puedes depender de ti, dime si la felicidad puede venir de ti. No, es que nosotros somos muy limitados, tenemos demasiados límites y cuando queremos depender de nosotros o de otros que no sea Dios, nos hacemos esclavos y seguramente metemos las patas, nos equivocamos y lo hacemos con demasiada frecuencia. Entonces, depender de Él, del Señor, pero ¿cómo hacemos para depender del Señor? Una dependencia constante. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo hacemos para que esa dependencia nos ayude a liberar todo el potencial de espíritu, de predicación, de gozo que hay en nosotros, en la iglesia, en las comunidades, en la familia osana? ¿Cómo hacemos? Y quiero decirte algo. La oración. Sí, es fundamental la oración. Podemos decir, pero ¿cómo vamos a cumplir todo lo que estamos diciendo en este retiro espiritual? ¿Cómo saber cuál es la voluntad del Señor? La oración. Debemos ser orantes incansables. En esto hemos hablado tanto, la oración constante. He aconsejado tanto la lectura del peregrino ruso, la oración de Jesús, esa frase de contacto cada hora que me recuerda que el Señor está ahí conmigo, así como... la frase de contacto es continua, es continuada siempre con el centenario. Incluso puede abreviarse en el nombre poderoso de Jesús, o Señor, ten misericordia de mí, o el tono de presencia también, que se ayuda, a ese me refería, cada hora, ese tono en el celular que me lleva otra vez a la oración, a la fuente. La oración es una de las manifestaciones primordiales de nuestro desprendimiento, de abandonarnos en Él. Cuando queremos trabajar para la obra del Señor y hacerlo de la mejor manera, no existe manera mejor que sea la oración. Cuando nos abandonamos en Él, cuando dependemos de Él, cuando hay dependencia de Él,
todos los propósitos de Dios logramos descubrirlos, pero en la oración. Para llevar los propósitos a cabo, los propósitos del Señor, no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Pero tú te imaginas en qué terminaríamos si es nuestra voluntad, si son nuestras fuerzas. Por esa razón, debemos expresar nuestra dependencia completa de Dios en nuestra oración. Y sabes, a Él le encanta manifestar su gloria con los que oran. Y es que lo insiste tanto la palabra del Señor. La oración es una propiedad no negociable para quienes queremos entregar la vida al Señor, para quienes queremos servir. No podemos decir, es que por tanto trabajo yo no tuve tiempo de orar. Créeme que cuando lo digo también me cacheteo a mí mismo, porque hay veces que dejamos la oración por si acaso. La obra del Señor, como ya han insistido, nos dedicamos tanto a la obra del Señor que descuidamos al Señor de la obra. Y entonces terminamos haciendo no la obra del Señor, sino nuestras obras. Debemos revisar cómo está nuestra oración, nuestra contemplación. ¿Cómo está funcionando nuestra contemplación? ¿Cómo lo estamos haciendo? Ah, claro que sí. Y el rezo del rosario me parece genial y fundamental. Debemos evaluarlo. Si nosotros tenemos la oración como algo fundamental, no como por si acaso, no como por si alcanza el tiempo. Yo ya he dicho otras veces que yo me asombro, yo quedo perplejo cuando veo el actuar del Espíritu Santo en los Hechos de los Apóstoles. Estos hombres que eran unos cobardes y después asombrosamente cómo se libera ese poder impresionante en esos mismos debiluchos, pero que ahora son fuerza. Hay tantos textos que nos enseñan eso, y si te has leído los Hechos, lo recordarás y deberías hacerlo, de hecho. Hechos 1:14, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. ¿Qué te parece? Unidos a la madre de Jesús, unidos al Señor en oración. O sea, ellos perseveraban en la oración y por eso venía ese fuego y los milagros y el poder. Hechos 2:42, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. ¿Tú te has imaginado el poder que tiene la Santa Misa todos los días? Muchos dirán, no, es que es imposible, pero qué hermoso ir logrando la Santa Misa, ese alimento, acudir a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos 6:4, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Bien. Entonces, la oración era lo que movía, es lo que movía ese potencial impresionante en los apóstoles. Dependía por completo del poder de Dios. Todos los grandes avances de la Iglesia y lo que muestra el Señor en los Hechos de los Apóstoles dependía de la oración. Dios hizo en ellos obras poderosas, pero porque oraban, porque estaban unidos a Él. Y el Señor nos da tantos ejemplos en el Evangelio. Estaba unido en oración. Cuando los discípulos oraban, nos dice en los Hechos de los Apóstoles, la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. ¡Qué maravilla! Cuando oraban, la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos. Ellos sabían que la oración era necesaria para realizar los propósitos de Dios en el mundo. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, abandonarnos. Hay dificultades en la evangelización. ¿Llega la persecución? Sí llega. En la familia, llegan las dificultades, llegan las dificultades. Pero debemos, incluso para usar como frase de contacto para nuestra oración constante, Salmo 91, el versículo 13 dice, aplastará al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. El Señor está por delante, venciendo los obstáculos que hay en nuestra vida. Hablando de serpientes, recuerdo ahora a Santa Laura Montoya, que usó un pacto muy interesante con las serpientes y con Dios. Que las serpientes no mordían a ninguna de sus misioneras y las misioneras no les harían daño tampoco a las serpientes. Pero en oración, el poder viene de la oración, de ese contacto
personal y cercano con el Señor. Yo estoy convencido que es esta la forma que el Señor quiere que nosotros llevemos, de esta manera quiere que vivamos. Dios quiere que se viva la vida cristiana y se guíe nuestra iglesia en oración. Seamos sinceros, mientras la iglesia consista en unas rutinas normales, así como estoy bien, la misita los domingos, si nosotros como cristianos, si el cristianismo consiste en una consagración solo de palabra, pero no de hecho, no en la oración, no en la entrega, no en el sacrificio, ¿sabes qué? Eso lo podemos hacer nosotros, ¿sí? Eso puede depender de nosotros. Pero, ¿qué sucede cuando nos entregamos así a la misión, pero con todo el corazón? ¿Qué sucede? Cuando queremos hacer las cosas nuevas, distintas, según Dios, pues obviamente no podemos nosotros. Tenemos que pedir ayuda, clamar ayuda y hacerlo en la oración. La ayuda del cielo viene en la oración. Así que, para poder atraer a muchos al Señor, así que para nosotros podernos abandonar completamente en Él y en su servicio, necesitamos la oración. Además, en la oración, Él nos manifiesta su perfecta voluntad. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga en este momento? Señor, ¿cómo quieres ahora que yo diseñe en mi vida? ¿Cómo quieres que yo haga? Y si tú estás conmigo, yo no temo. Si en la oración tú me acompañas siempre, yo no temeré a nada. Quisieran destruir, aunque solo haya tormentas, nada vaya a mi favor. Yo seguiré confiando, siempre en ti, mi buen Señor. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré. Si estás conmigo, a nada temeré, a nada temeré, a nada temeré. Si estás conmigo. No sé si has percibido un olor a quemado. No sé, ¿no lo has sentido? Lo que pasa es que empecé a asar una arepita que me regalaron y a asarla y se me quemó. Porque me confié, la verdad me confié que no iba a ser tan rápido. Pero no importa, así la voy a comer. Bueno, pero la cosa es esta. Quizás no oré. La cosa es esta. Si queremos que el Señor obre poderosamente, como en los discípulos, en los hechos de los apóstoles, oye, la oración constante, orar, hacer silencio, hacer los desiertos. Yo he insistido mucho, cada fin de semana, oye, un rato de desierto, escucha al Señor. Escuchamos muchas cosas, nos escuchamos mucho a nosotros. Silencio, silenciarnos, percibir en la creación y orar y pedir al Espíritu Santo con fuerza, adorar, alabar al Señor. En la Santa Misa, en el Rosario también, y en ese silenciamiento, en esa oración constante, el centenario, el Señor va manifestando su voluntad y va haciendo obras maravillosas en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia. Pero es la oración. Me preocupa mucho cuando en hogueras y ministerios se ocupan en tanto trabajo, en resolver tantas cosas y olvidamos la oración. Hay que orar, hay que compartir acerca de cómo estamos orando, el acompañamiento a los que se van acercando al Señor. Debe empezar por acompañarles en la oración. El Señor nos ha regalado la formación en la oración, en la contemplación, por ejemplo. Pues bien, que el Señor haga obras maravillosas y evalúa cómo está tu oración. Estamos dispuestos a orar para que el Señor nos ministre con poder. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Amén, amén. Gracias. Te amo en el amor del Señor. ¡Ey, muévete! El Señor te tiene para obras maravillosas.
ponte pilas y que la Madre María nos ayude. Te dejo, voy porque se me puede quemar la arepa por el otro lado. Hasta luego, un abrazo, sonríe, te amo en el amor del Señor. Bye, bye.